¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva Leyendas y Vivencias de Terror. El día de hoy les traigo una recopilación top 6 leyendas urbanas. Espero sea de su agrado y si es así pueden ayudarme suscribiéndose y dejando su like. Bueno, sin más que decir, disfruten del relato. Top número 6. Esta leyenda data de Centroamérica. Se cuenta la leyenda de la ciguanaba, que es un espectro de una mujer alta con cabello largo y negro, con un hermoso rostro que se les aparece a los hombres trasnochadores o infieles. Se dice que una vez que ha traído a su víctima, deja ver su verdadero rostro, que no es más que la cara de un caballo en putrefacción, y con el impacto de su fantasmagórica cara, los hombres caen al piso muertos o enloquecidos. Se cuenta la leyenda que la ciguanaba era una hermosa joven que fue obligada a casarse con un hombre súper mayor a ella. Como ella no le correspondía a este, el hombre la hechizó convirtiéndola en una mujer vieja, repugnante y con un olor nauseabundo. Se cuenta la leyenda que esta aparición tiene sus raíces en El Salvador y que es muy conocida por los lugareños. Se dice que la ciguanaba toma la apariencia de un pariente conocido por la víctima, como por ejemplo de una novia o esposa e incluso de una madre. Esto con el fin de ser seguida hacia un pendiente o precipicio para luego mostrar su verdadero y fantasmagórico rostro y los lanza por el abismo, haciéndolos que pierdan la vida hasta su alma. Un cierto día, un joven muy apuesto, donde ninguna mujer se resistía a sus amoríos y a sus encantos, se dirigió a la fiesta del pueblo del Divino San José, donde toda la gente del pueblo sale a celebrar entre comparsas, bailes, los juegos mecánicos, los juegos pirotécnicos. El baile arrancó a las 9 de la noche. Las chicas del pueblo lucían sus mejores galas. En pleno baile, el joven miró de reojo que una chica muy linda, y se podría decir la más popular, lo miraba y trataba de que éste la observara. Y como el joven, que era un galán, pues no dudó en conquistarla. Toda la noche bailaron, rieron. Él le hablaba al oído, donde poco a poco la chica caía rendida a sus pies. Pero de repente hubo una pelea y se acabó el baile. Cada quien se dispuso a irse a su hogar. La chica, como era menor, se la llevaron sus padres. El joven galán se molestó, ya que no pudo obtener su propósito con aquella chica. Entonces cogió su caballo y se dispuso a retornar a su casa. Y se apresuró, ya que tenía que pasar por el bosque. Y ya era muy tarde. En el transcurso del viaje iba pensando en cómo se le escapó de sus manos aquella bella mujer. Mientras se adentró en el bosque, oyó un ruido como de golpes en el agua, ya que había una laguna cerca de él. Bueno, el joven
procedió a bajarse del caballo y sigilosamente se acercó a la laguna y de pronto queda con los ojos muy abiertos, ya que en la laguna se estaba bañando y chapoteando el agua una hermosa mujer vestida con un camisón blanco que al estar mojada reflejaba la silueta desnuda. Tenía un hermoso cabello largo y negro. El joven, al mirar, sintió que era la mujer más bella que habían visto sus ojos. Y cuando la chica se volteó de frente, él se emocionó aún más, ya que era la chica con quien había bailado en la fiesta. Ella, al mirarlo, salió corriendo, pero él le gritó diciéndole: «¡Soy yo quien estaba bailando en la fiesta!». La chica se sonrió, pero no dejaba ver bien su rostro. Entonces el joven conquistador la abrazó por la espalda y le dijo si quiere ir a su casa para conversar mejor. Ella le respondió con un sí con la cabeza. Y él la tomó de la mano y caminaron juntos hacia el caballo. La chica no dejaba ver bien su rostro, ya que le tapaba su largo cabello alborotado. Pero el joven más no se percataba de lo que pasaba, ya que más le invadía la lujuria. Cuando se aproxima la pareja hasta el caballo, el pobre animal empezó a zapatear y a relinchar. El joven sostuvo con fuerza al animal, tratando de tranquilizarlo. Y se suben en él, pero el caballo, sintiendo lo que pasaba, se encabritó y corrió a galope, sin parar. El joven sostuvo con mucha fuerza la rienda, pero de pronto sintió un olor nauseabundo. Un olor a muerte. Y de pronto vio que las manos de aquella chica eran unas manos horribles, con largas y oscuras uñas, y en estado de putrefacción. Sintió también unos filosos dientes cerca de su cuello. El joven, tan horrorizado, no soltaba la rienda, y el caballo daba saltos como para botar la carga macabra que tenía encima. El joven, muerto de miedo, baja su mirada y ya no ve pies de la chica, sino que unas enormes patas de garra sosteniéndose del abdomen del caballo, y de pronto siente en su espalda y cuello una espesa babasa que soltaba aquel espectro, que ya no era una mujer, sino una pestosa criatura con la cara de un caballo en estado de putrefacción y con unos enormes ojos rojos y unos afilados dientes. Y su pecho eran unos enormes senos que caían más abajo de la montura. El joven sintió morir cuando aquel espectro empezó a reír. El joven pegó tremendo grito que retumbó en las montañas. ¡Dios mío, ayúdame! ¡Es la ciguanaba! Mientras aquel espectro seguía riendo. Entonces, aquel joven recordó que en su bolsillo traía un trago curado y se roció a él y a su caballo, y poco a poco el chillido de la ciguanaba fue alejándose. El joven cayó desplomado al piso. Cuando despertó, ya estaba en su casa, siendo asistido por una curandera del pueblo.
El joven mujeriego aprendió la lección, ya que casi pierde la vida por la ciguanaba. Top número 5. Pedro y el duende. Había una vez un hombre llamado Pedro. Él era muy borracho. Le encantaba chumarse todos los días y además era hasta mal borracho, ya que le gustaba hacer relajos en los lugares donde libaba. Una noche llegó tan borracho a su casa y maltrató a su mujer, como ya era de costumbre. Entonces ella, cansada de tanto maltrato, decidió huir con su pequeño hijo. Esta pareja tenía una hacienda fuera del pueblo. Entonces la mujer tomó la camioneta de trabajo que tenía su esposo y apresurada se embarcó y acomodó a su pequeño hijo en el asiento de su lado y se dirigió hacia el pueblo, muy enojada y muy resentida. Al darse cuenta de esto, Pedro, para alcanzarla, cogió uno de los caballos y la siguió. Cuando estaba yendo por el camino al pueblo, se dice que Pedro estaba entre los árboles y sintió que el caballo empezó a asustarse, a mostrarse inquieto y empezó a corcovear. De repente, él sintió que el caballo no avanzaba y que alguien estaba tras de él y lo agarraba de la cintura con dos manos pequeñas que le sujetaban la camisa. Cuentan que cuando él regresó a ver hacia atrás, miró con horror la punta de un sombrero y al regresar a ver hacia su cintura, observó con mucho pánico y horror unas pequeñas manos casi transparentes con unas afiladas y largas uñas. Las manos eran arrugadas y como escamosas. Pedro sintió morirse, sintió que botaba espuma por la boca. Tan grande fue el miedo que lo abarcó, que empezó a gritar a todo pulmón todas las malas palabras que le pasaban por la mente, ya que él sabía que era el duende. Después de quedarse sin aliento de tantos gritos, empezó a rezarles a todos los santos que se le pasaban por la cabeza, incluida a la Virgen de la Peña. Después de tanto rezar, no quería voltear a ver hacia atrás por nada del mundo. Y en medio de aquel susto horrible para él, juró a la Virgen que nunca más volvería a pegarle a su esposa y empezó de nuevo a gritar con todas sus fuerzas las malas palabras, ya que se rumoraba que el duende se ahuyentaba diciéndoles malas palabras y por esa razón él seguía gritando. Después de un momento, el caballo empezó a tranquilizarse y Pedro pudo cabalgar hasta camino al pueblo, pero pudo llegar de milagros, ya que no paraba de vomitar y con una gran fiebre que lo quemaba, pero más
El temblor en su cuerpo era por el miedo y el pánico que lo acobijaba, recordando lo que vivió gracias al duende. Al bajar del caballo se desplomó hacia el piso, producto de un desmayo. Después de eso, las señoras del pueblo lo llevaron hasta su casa, incluida su esposa e hijo. Lo cuidaron, lo asistieron y le hicieron unas limpias con algunas hierbas para sacarle los malos espíritus. Se dice que Pedro nunca más volvió a maltratar ni a su esposa ni a su hijo, y se convirtió en un buen esposo y un buen vecino. En conclusión, en un buen hombre. Se dice que desde esa fecha, Pedro nunca más volvió a emborracharse y peor aún, volver a cabalgar en la noche por el lugar donde se encontró con el duende. Top número 4. La mano negra. Esta es una leyenda de Quito, Ecuador. Cuenta la leyenda que un cierto día estaban unos señores en una fiesta súper lujosa, súper elegante, y eran personas adineradas, personas que la pasaban muy bien, tomando vino, tomando cócteles, todo eso. Después de la fiesta, uno de los señores le dijo a otro señor para irse a un bar que no estaba tan lejos de donde se encontraban. Era un bar de las épocas antiguas. Entonces, las dos personas entraron a ese bar y todos los hombres que frecuentaban aquel bar sabían que ahí asistía una chica muy hermosa, guapísima, que era la hija del mesonero. Entonces, uno de los dos hombres que llegó al bar se enamoró a primera vista de la chica, tanto que su amor fue correspondido por la hermosa mujer, que luego de algunos días de estarse frecuentando, se juraron amor eterno. Un día, este joven le fue a visitar a la casa de ella. Cuando llegó a la casa de la chica, abre la puerta, ya que estaba entreabierta, y encontró a su amada en brazos de otro hombre que la tenía abrazada y besándola. El joven sintió tanta indignación que por su cabeza pasaba de todo: ira, rabia, coraje, y se acercó apresuradamente y, lleno de cólera, sacó su espada que portaba y, sin pensarlo dos veces, decapitó a su contrincante, quien le estaba robando al amor de su vida. Invadido de la ira y del coraje, ya que estos lo cegaron, no había tomado en cuenta que aquel hombre tendido en el suelo era su padre. Sí, señores, él había matado a su propio padre. El joven se estremeció del miedo, ya que el joven se convirtió en parricida, porque había obviamente matado a su padre. Paralizado del miedo y sin
poder reaccionar, escucha unos fuertes gritos de auxilio. Era nada más y nada menos que la chica gritaba con tanta fuerza. Y con los gritos de ella, él reaccionó y se echó a correr para escapar, ya que él no quería que lo metan en la cárcel o que lo condenen a muerte por el parricidio. Entonces huyó lejos, se fue a refugiar en un convento para hacerse cura, ya que tenía bastante cargo de conciencia por lo que había hecho, ya que obviamente asesinó a su propio padre. Se cuenta la leyenda que cuando el joven entraba a la iglesia, veía unas enormes manos negras con afiladas uñas que le llamaba para que se acerque a ella. Él se asustó mucho, pero ya se estaba haciendo costumbre y al pobre joven esa mano lo llamaba. Ya el joven se estaba volviendo loco porque ya esa mano negra se le aparecía a cada rato. Ya sin más que hacer, decidió reunir a los curas que estaban en el convento y procedió a contar lo que estaba pasando para ver qué es lo que pueden hacer para ayudarlo los otros curas. Entre los curas decían que era algo mandado por Dios para castigar al joven por lo que hizo. Entonces los curas le dijeron al joven: vamos a hacer algo. Tú sigues adelante, nosotros iremos atrás tuyo como una procesión. Cuando estaban ya acercándose por donde se aparecía la mano, el joven paró y esperó, y justamente la mano negra salió con sus enormes y largas uñas, que más parecían garras, y empezó a llamarlo. Y como el joven se sentía seguro y protegido por los curas, se acercó para saber qué quería esa infernal mano negra. El joven se acercó, pero de repente la mano saltó sobre él y lo aló y lo metió de un solo templón a un cuarto en el claustro. Y cerró la puerta y lo dejó encerrado. Se cuenta que el joven murió de un infarto. Otros dicen que la mano se lo llevó y se llevó su alma. También se dice que ese fue el castigo por el parricidio que había cometido aquel joven. El joven murió y con él nació la leyenda de la mano negra. Top número 3. La cabaña. Esta historia fue contada por un cazador que le sucedió años atrás, pero nunca se atrevió a contarla, ya que creía que las personas no le creyeran o lo tildaran de loco. Bueno, empecemos. Un día salió Carlos el cazador en busca de una buena caza. En su travesía decidió cambiar de rumbo, ya que siempre cazaba por cierta zona y prefirió esta vez cambiar de ruta
para dar diversidad a su oficio. Entonces procedió a girar su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido para él. Carlos pensó que le iría mejor acá y de paso cambiar de aires, ya que este bosque tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Entonces se adentró con tanta emoción y acompañado de su leal amiga, su escopeta afianzada en sus manos en espera de algún animal descuidado. Pero no pudo ver más allá de sus narices, ya que de repente y sorpresivamente cayó una abundante niebla y se apoderó del panorama. Esta niebla resultó ser tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen. La espesura de la niebla lo cegó total y sin percatarse se adentró en el bosque más de lo que había planeado en un principio. Caminó y caminó por varias horas. Como el frío empezó a caer, él frotaba sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo un frío atroz que le estremecían hasta los huesos del pobre cazador, mientras un humo marcado salía de su boca con cada respiración. A su vez, el cazador empieza a dar gritos de desesperación, ya que sintió que ya habían pasado unos días envuelto en ese bosque con esa neblina y aquel frío. Carlos sentía hambre, sed, frío y mucha angustia. El cansancio lo empezó a derrumbar, pero de repente divisó entre la neblina una pequeña cabaña. Carlos se apresuró rápidamente hasta llegar a la cabaña y tocó la puerta un par de veces. Y como no tuvo respuesta, empujó la puerta y entró rápidamente. Adentro, en la cabaña, todo estaba oscuro. Se sentía la soledad dentro de esas paredes. Parecían años de descuido, polvo. ¿Cómo pudo? Trató de encontrar el interruptor para ayudarse con la luz y lo encontró. Pero cuando se iluminó la cabaña, el horror pasó por sus ojos. ¡Qué fuerte susto se pegó! Ya que la cabaña estaba llena de cuadros horribles, escalofriantes. Todos los cuadros eran de rostros de personas, pero con deformidades. A unos les faltaban los dientes, a otros les faltaban los ojos, y a otros la boca, y otros más bien no tenían ni rostro. El pánico lo invadió y se preguntó a quién le gustarían estos extraños retratos.
Los retratos de rostros lo observaban fijamente. Sentía que en esa mirada de los cuadros se paralizaba, se estremecía, y el frío del miedo recorrió sus venas. Pero, como el cansancio era más grande, que prefirió quedarse dentro de esa cabaña espantosa y lúgubre que estar allá afuera en el bosque con la neblina, perdido y con frío. Como pudo, se acomodó y prácticamente cayó como desmayado del sueño, del hambre, del frío y la sed. Sin embargo, pasadas las horas, Carlos, el cazador, se despertó de repente por el rugir de su estómago, que se retorcía del hambre. Pero cuando levantó la vista, miró con horror. La sangre se le bajó, los vellos del cuerpo se le pusieron de punta, al ver que donde habían los supuestos cuadros, no eran tal los cuadros, sino que estos eran ventanas. Top número 2. El ojo del Quinde. Según me contó mi bisabuela, que hace algunos años atrás, en el lago San Pablo, solía habitar un señor llamado Alfonso Quinde, que era el dueño de algunos terrenos de Imbabura, ciudad de Ecuador, que era bien rico este señor, como era hacendado y ganadero, pues era una de las personas más pudientes de aquel lugar. Pero, por lo contrario, era también bien malo y avaro, que nunca daba nada a la gente pobre. Aparte, los hacía trabajar mucho a los peones y no les daba nada de comer. Los peones eran prácticamente unos esclavos. Aparte, su ambición sobrepasaba todo límite porque les quitaba los terrenos a los indígenas a punto de chantajes. Y es por eso que llegó a tener muchas tierras. Se decía que don Alfonso Quinde andaba en un caballo grande y negro, igual de malo como su amo. Cuentan que un día que él estaba dando vueltas por los terrenos de él, mientras cabalgaba, se le aparece un niño pequeño muy bonito, bien vestido. Aparte, no tenía rasgos de indígenas, que parecía un niño de alta sociedad, y que aquel niño llevaba entre sus manos un choclo, pero que el choclo era de oro puro. Entonces aquel señor, que era tan avaro y mañoso, empezó a pensar: ¡Qué niño más tonto! ¿Cómo va a salir a jugar con eso? Entonces se sonrió a sí mismo y con mañas le quitó el choclo de oro al niño. Entonces, en ese mismo momento, el niño se transformó en una fiera humana. Era el mismo diablo, que tenía unos enormes colmillos que traspasaban su boca, unos ojos saltones y rojos. El señor, muy asustado, suelta de golpe el choclo de oro, pero ya era demasiado tarde. El diablo, bien bravo, le dice: Porque estaba disfrazado de niño, me respetas, eres muy ambicioso. Entonces
el diablo le dijo que tenía que darle algo de él para saldar la cuenta, o si no, Se lo llevaría con él al mismísimo infierno. Al mismísimo infierno. don Alfonso, bien asustado, le dice que no tenía nada para ofrecerle o que le pueda servir a él. Entonces el diablo le dice: Dame algo de tu cuerpo. y este señor dice que se pone a pensar y dice que las manos no, porque con esa cuenta el dinero. Que las piernas mucho menos, porque con esas anda de un lado a otro para cuidar sus tierras. Entonces, de tanto pensar, toma la decisión de dar un solo ojo, ya que dijo que con un solo ojo puede ver su dinero, contarlo, mirar y proteger sus tierras y controlar a sus trabajadores. Entonces dijo: con un solo ojo me basta y me sobra para vivir bien. Entonces toma la decisión de entregar su ojo. Pero el diablo dice que no acepta, pensando que es muy poco. Pero con todo, se lanzó encima del señor Alfonso y con sus enormes garras le arrancó un ojo y lo lanzó en el lago San Pablo, para que quede señal de lo que había pasado con él. Ambicioso y avaro don Alfonso, y su alma el diablo se fue cargando a los quintos infiernos. Se cuenta la leyenda que desde ese entonces en el lago de San Pablo se forma un ojo que no es más que un remolino en el agua. Cuentan los pescadores y personas que se acercan al lago que se escucha por las noches gritos como de personas que piden auxilio, que los gritos son desgarradores que hacen erizar la piel. Generalmente las personas han tomado precaución para no nadar en aquel lago, ya que ha habido muchos ahogados y se dice que es por aquel ojo maldito. Top número 1. El diablo chupa sangre. Hace muchos años atrás se contaba una leyenda de que había un pueblo muy lejano donde que un día llegó un señor para invitar a todos los del pueblo a la fiesta del Chuculo. Y por lo tanto, solo asistirían a la fiesta las personas mayores, o sea, padres, madres y los hijos mayores. A los niños de temprana edad generalmente los dejaban donde una ancianita que cuidaba a los niños del pueblo, donde le pagaban por el cuidado y aparte de eso, los niños ya la conocían y hasta la llamaban la abuelita del pueblo. Bueno, cuenta la historia que el gran día, o más bien la gran noche, llegó. Era un alboroto en el pueblito, ya que todos se arreglaban para lucir muy bien, poniéndose sus mejores galas. Todo iba muy bien. De uno en uno iban dejando los padres que iban a asistir a las fiestas a sus pequeños niños donde la casa de la abuelita. Ya entrada la noche, la abuelita, después de hacerlos jugar, los colocó en sus camitas improvisadas para disponerse a reposar. Pero de repente, la abuelita escucha algo muy raro. Escucha que afuera de la puerta
Raspaban, raspaban y raspaban. De repente se escuchó una voz algo sobrenatural que decía: ¿Dónde están mis hijos? La abuelita se asustó, pero también pensó que podría ser alguna madre que se devolvió de la fiesta a recoger a sus hijos, ya que ciertas madres dejaron hasta de 2 hijos. Entonces la abuelita se levantó y apresurosa abrió la puerta. Cuando abrió, entró. Sí, era una de las madres de uno de los niños. La abuelita se devolvió a la cama y se acostó, ya que la madre le dijo a la abuelita que le ayudaría a cuidar a los niños y que se los pondría a arrullar para que se durmieran los niños. Y luego esta madre les pensó a cantar una canción. Duérmanse, niños, duérmanse ya, que viene el diablo y los comerá. La melodía de esa canción fue como una anestesia, ya que cayeron en profundo sueño tanto los niños como la abuelita. Este ser demoníaco esperó que se hagan las 12 de la noche para transformarse en el mismo demonio, el diablo, en Satanás, y empezó a chupar la sangre de cada uno de los niños, incluyendo a la abuelita. Pero un niño no se había dormido, y cuando el pequeño vio la transformación de mujer a demonio, se ocultó muy bien y esperó despierto hasta que amaneció. Y cuando el diablo salió de la casa, el niño lo siguió sigilosamente para no ser descubierto, y vio donde el demonio se escondió. Claro, después de pegarse un banquetazo con todos los niños que se comió, incluyendo a la abuelita. El diablo escogió como escondite un tronco de árbol grande y podrido. Cuando el niño ya reconoció dónde el demonio se escondió, regresó apresurado y asustado y se escondió nuevamente donde se escondió la noche del suceso. Esperó con mucho miedo y pánico hasta que lleguen los padres a recogerlos. Cuando llegaron, la mayoría de los padres empezaron a llamar a los hijos, pero nadie salió. Los padres empezaron a tocar la puerta, pero con incluso los golpes, nadie salió. Los padres se asustaron e ingresaron a la casa botando la puerta. Y descubrieron lo temido. Era una escena de horror. Era charcos de sangre. Cada padre encontraba a sus hijos muertos, degollados, exprimidos de su sangre. Fue un momento tan doloroso. Era una tragedia horrible. Pero una de las madres no encontraba el cuerpo de su hijo y empezó a gritar por su nombre y a decir: ¿Dónde estás, hijito mío? Luego escucharon un ruido y era el niño, que aún temblaba de pánico. Y los padres le empezaban a preguntar qué pasó, qué había sucedido, y el niño
temblando y con lágrimas en sus ojitos, y con voz temblorosa empezó a contar lo que había pasado. E incluso les dijo que había seguido al diablo y sabía dónde se había escondido. El niño les llevó al escondite donde se escondió el diablo. La gente del pueblo se armó con antorchas y procedieron a quemar el tronco donde se escondió el demonio. El tronco se prendió rápidamente ya que estaba seco. Después de algunos minutos de estar ardiendo, un hombre salió del fondo del tronco, gritando y saltando de dolor ya que se estaba quemando. Y el grito de él era tan infernal. Y de repente explotó. Sí, explotó su estómago, expulsando a chorros la sangre de los niños que se había chupado. Desde ese fatídico día, los padres ya no dejaban a sus hijos solos o encargados con nadie, ya que fue algo demasiado doloroso para aquel pueblo, donde aquellos pueblerinos presenciaron al diablo chupa sangre. Bueno, amigos, espero les haya gustado el relato. Y si fue de su agrado, pueden apoyarme dejando su like y suscribiéndose. Y no olviden de activar la campanita para estar pendiente de una nueva leyendas y vivencias de terror.